Mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Felices? Para nosotros como pueblo de Dios, esta es una fiesta. Tenemos que venir gozosos a la casa del Señor, porque venimos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Soy miembro de la Iglesia Adventista de Tecoluca, La Esperanza. Ahí tengo mi membresía. Todos saben que tengo un canal en YouTube donde subo mis videos. El canal se llama Apología Adventista, donde subimos un buen material. Damos también el repaso de la lección de escuela sabática en ese canal. Está sirviendo de mucha bendición. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Me siento dichoso de estar aquí con ustedes nuevamente, hermanos. Gracias por invitarme. Así que vamos a deleitarnos en la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener una clase sólida de profecía bíblica. Antes de iniciar, queremos orar viniendo de rodillas. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos permites poder escuchar tu palabra. Bendice nuestro corazón y nuestra mente para que podamos estar atentos al mensaje. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar y que este mensaje, Señor, nos ayude no solamente a crecer en teoría, sino también espiritualmente para poder consagrar nuestras vidas y prepararnos para tu pronto regreso. Bendice a la Iglesia Adventista de San Rafael Cedros, que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta reunión para que seamos guiados a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Como todos saben, hermanos, si me conocen, yo doy clases de Biblia. Así que en esta hora vamos a tener una clase. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Saben de qué eso dice el espíritu de profecía? Que en lugar de venir a sermonear a la hermandad, hay que enseñarle que conozca la doctrina de la iglesia, la palabra de nuestro Dios. Es mejor enseñarle a la iglesia lo que dice la Biblia, en lugar de venir a darle sermones. Hermanos, quiero que se concentren, hermanos, porque lo que vamos a estudiar es muy delicado. Vamos a hablar con la Biblia y con el espíritu de profecía. Y quiero decirles, hermanos, que si se sienten molestos, no se vayan a molestar conmigo, porque lo que vamos a leer está en la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ok, hermano. Bueno, en lo personal, yo vengo de una iglesia donde comemos alimento sólido. Una vez un hermano me dijo: hermano Rafael, ¿y usted por qué es tan directo para decir las cosas? Y yo le dije: porque quien me engendró espiritualmente, así también predicaba, y uno aprende de su maestro. ¿Sabe quién me doctrinó? ¿Se acuerdan de un hermano que hace tiempo falleció? Se llamaba el hermano Arcadio García. Yo salí de una campaña de él. O sea, yo soy hijo espiritual de el difunto hermano Arcadio García. ¿Se acuerdan cómo predicaba el hermano? Tremendos temas que predicaba el hermano. O sea que, y uno aprende de su maestro. Entonces, en mi iglesia predicamos temas sólidos y fuertes, porque nos gusta alimentarnos con alimento sólido. Hermanos, en esta ocasión vamos a comer alimento sólido. Así que quiero que se agarren de sus sillas, no quiero que se vayan a caer. ¿Sí? Sujeten desde sus sillas porque no quiero que se vayan a caer. ¿Estamos de acuerdo? Cuando leemos la Biblia, hay que siempre tener en cuenta que lo que pasó en el antaño se aplica espiritualmente con la iglesia hoy. Cuando leemos historias en la Biblia, tenemos que ver que detrás de esas historias hay dimensiones proféticas.
cuando hablamos del diluvio, tiene una dimensión profética. Es un evento histórico, pero que detrás hay una profecía. La historia de Sodoma y Gomorra, la salida de Israel de Egipto, todo contiene una profecía y se cumple espiritualmente con la iglesia. Voy a leer 2 citas para demostrarlo, de que lo que pasó antes es para nosotros hoy. Eclesiastés 1:9. Noten cómo dice el sabio Salomón. Hermanos, si ustedes no son muy versados en buscar los textos, anoten. Porque esta información que voy a transmitir en esta mañana vale oro. Y vale más oro que el que tiene el Vaticano. Así que quiero que esta información la pueda atesorar. Quiero que esta información la pueda anotar, porque es una información que es muy importante para la iglesia. Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. La historia se repite. Lo que fue en el pasado será. ¿Estamos de acuerdo? La historia se repite. Lo que pasó en el antaño se vuelve a repetir. Romanos 15:4 dice el apóstol Pablo: porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos ¿qué? Esperanza. O sea que lo que se escribió antes, ¿para quién? Para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este estudio vamos a ver una historia tipológica. Vamos a ver de que el diablo atacó al remanente en los días de Nabucodonosor. Eso está en el libro de Daniel. El diablo atacó al remanente, vamos a decir así, con 5 bombazos o 5 proyectiles. Y vamos a ver de que esos mismos bombazos lanza el diablo contra la iglesia adventista y con cada uno de nosotros. 5 bombazos. El diablo dice: si no lo mato con el primer proyectil, lo voy a matar con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto. Vamos a ver en cuál de esos nos ha matado el diablo. 5 proyectiles el diablo le lanzó al remanente en los días de Daniel. Y esos mismos bombazos el diablo los lanza en contra de la iglesia adventista. Por eso que les dije, hermano, que no se vayan a caer de su silla, porque no quiero que se vayan a fracturar un brazo y vayan a decir: por la culpa de hermano Rafael me fracturé. Así que quiero que se sujeten. Primer bombazo que el diablo usó en contra del remanente en los días de Daniel. Satanás lleva al remanente a Babilonia para que se corrompa y se mundanalice en Babilonia. Noten cómo dice Daniel capítulo 1, versículos 1 al 2. Es interesante que los sobrevivientes del cautiverio de Babilonia, que fue en el año 586, la destrucción de Babilonia por parte de las tropas babilónicas o caldeas, fue en el año 586 antes de Cristo. Los sobrevivientes fue el remanente. Lo que sobrevive en medio de una apostasía o un cataclismo, eso es un remanente, un loipos. El remanente fue llevado a Babilonia porque el diablo quería que el remanente se corrompiera en Babilonia, se mundanalizara en Babilonia
Daniel capítulo 1, versículos 1 al 2. En el año tercero del reino de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra del Sinar, a la casa de su Dios. Este Dios es el Dios Marduk, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Los sobrevivientes fueron llevados a Babilonia. Pregunto, ¿este remanente se corrompió en Babilonia? ¿Se corrompió en Babilonia el remanente? No. ¿Quién era el remanente que no se corrompió en Babilonia? Daniel y sus 3 amigos. Noten que fueron llevados a Babilonia, pero Babilonia no entró en ellos. ¿Han escuchado a hermanos que dicen así? Fíjese que el director de escuela sabática era un joven ejemplar, tenía un buen testimonio en la iglesia, pero fue yéndose para Estados Unidos, hoy es un drogadicto. Ay, ¿por qué, hermano? Fíjese que Estados Unidos es un país bien corrupto. ¿A qué le echan la culpa? Al país. Desde aquí lleva corrupto el hermano. Lo que pasa es que no se quería tapar por pena. Daniel fue llevado a una nación impía, pero Babilonia no entró en él. Cristo dijo que nosotros estamos en el mundo, pero no somos ¿qué? Del mundo. Y este es el primer bombazo que el diablo lanza contra nosotros. Quiere que nos mezclemos con el mundo. ¿Cuántos creen que dentro de la iglesia ha entrado la mundanalidad? ¿Cuántos creen? Hemos sido contaminados con la mundanalidad. Las modas del mundo. ¿Han entrado en la iglesia? Sí. Las tradiciones del mundo han entrado en la iglesia. Viene el Día de las Madres, ¿qué decimos? ¿Celebremos qué? Y se enojan cuando les dice uno. La mundanalidad ha entrado al pueblo de Dios. Pero Dios nos advierte que aunque estemos en el mundo, pero no somos del mundo. El diablo quiso corromper al remanente con este primer proyectil, que se corrompieran en Babilonia. Pero Daniel y sus 3 amigos se quedaron fieles, no permitieron que Babilonia entrara en ellos. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Por qué Dios convirtió a la mujer de Lot en estatua de sal? El texto dice porque miró hacia atrás. Pero cuando leemos la Biblia a profundidad, encontramos más información. ¿Por qué Dios convirtió a la mujer de Lot en estatua de sal? Sí, porque miró hacia atrás, pero no fue solamente por eso. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Quieren que les diga? Anoten esta información, anótenla ahí. ¿Tienen el papel y lápiz ahí? Porque el corazón de la mujer de Lot, ¿a dónde quedaba? O sea que salió de Sodoma, pero Sodoma no salió ¿de qué? De ella. ¿Verdad que son dos cosas diferentes? Puede pasar eso con nosotros, que somos parte de la iglesia adventista, pero aún no hemos dejado las cosas ¿de qué? Del mundo. ¿Verdad que son 2 cosas diferentes? Aquí vemos un ejemplo claro de que este remanente, aunque fue llevado a una nación impía, idólatra, se mantuvo fiel en una generación perversa y maligna.
Daniel y los 3 hebreos representan el remanente de los últimos días. Un remanente fiel, que se mantiene fiel en medio de una rebelión y apostasía. La Biblia tiene mucho que decir de que no nos mezclemos con el mundo. ¿En qué sentido? Mezclarnos en el aspecto negativo. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos. 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Noten que ahora estamos haciendo la aplicación homilética para nosotros. 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo. ¿En qué sentido? ¿Amarlo en qué sentido? Negativamente, lo malo del mundo, aquello que nos aparta de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Cuántos creen, hermanos, que en Babilonia habían placeres? ¿Habían placeres? Sí, habían placeres. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿qué? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Noten cómo Cristo oró por sus discípulos. Juan capítulo 17, versículo 14 al 17. Juan capítulo 17, versículo 14 al 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, ¿cómo hay que hacer o cuál es el secreto para no ser del mundo? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué Daniel se mantuvo intacto en Babilonia? Porque en él estaba ¿qué? La palabra de Dios, que es la verdad. ¿Se dan cuenta? Para guardarnos del mundo y protegernos del mundo, ¿cuál es el antídoto? La palabra de nuestro Dios. En el corazón de Daniel y de estos 3 jóvenes moraba ¿qué? La palabra de Dios. Por eso es que no se contaminaron con las prácticas de Babilonia, aunque fueron llevados a Babilonia, pero Babilonia no entró en ellos. Necesitamos carácter. Estos jóvenes tenían carácter, hermanos. No hay ninguna excusa para el pecado. Hay quienes dicen, hermano, no tenía otra alternativa. Excusas para el pecado. Dios nos ha provisto toda la ayuda necesaria para protegernos de los dardos del enemigo. Y noten cómo dice Santiago 4:4. Santiago 4:4, este es un verso muy fuerte, pero es necesario leerlo. Oh almas adúlteran. Escuchen, hermanos, esto es fuerte. Oh almas adúlteran, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se hace ¿qué? Enemigo de Dios. Hermanos, no podemos estar con un pie adentro y un pie afuera. ¿Somos de Dios o somos del diablo? En el plan de salvación no hay términos neutros. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Somos trigo o cizaña, pero no hay neutralidad en el plan de salvación. Ahora, el segundo dardo, el segundo proyectil que el diablo le lanza al remanente para corromperlo. Satanás hace que el remanente olvide su identidad en Babilonia, cambiándoles su nombre. Pero no les cambió el carácter. El diablo no pudo cambiarles el carácter. Les cambió los nombres a los jóvenes, pero no les pudo cambiar el carácter. Mire qué interesante cómo es de astuto el diablo. Dicen los expertos que cuando se repite una mentira más de 25 veces se llega a creer como verdad.
El diablo dijo, les voy a cambiar el nombre a estos jóvenes. Y cuando escuchen cada vez ese nombre, les voy a transformar su carácter en lo que significa ese nombre que les voy a cambiar. Y voy a hacer un paréntesis, hermano. En los tiempos bíblicos, a los hijos se les ponían nombres que reflejaban el carácter que los padres querían de que ese niño tuviese cuando creciera. O sea, el nombre reflejaba el carácter. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba la mujer que hizo pecar a Sansón? Dalila. Tengan cuidado, no le vayan a poner a su hija Dalila, porque significa coqueta. ¿Saben qué es una mujer coqueta? Es aquella que le baila la cola a los hombres. En efecto, el nombre idéntico al carácter, Dalila. Dan, juez. Daniel, Jehová es mi juez. En efecto, en el libro de Daniel vemos el juicio. ¿Se dan cuenta? Miguel, ¿quién es como Dios? Y así sucesivamente. Estos tres jóvenes y Daniel tenían nombres que revelaban su carácter. Por ejemplo, noten cómo se llamaban. Los nombres que traían de su familia. Daniel capítulo 1, versículo 6. Daniel capítulo 1, versículo 6. Noten los nombres que los padres judíos les habían puesto a estos jóvenes. Daniel capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tiene conmigo, hermano? Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Los nombres propios eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eran los nombres que sus padres le habían puesto a sus hijos. ¿Qué significa Daniel? Significa Dios es mi juez. Ananías significa Yahweh lleno de misericordia. Noten qué hermosos los nombres que significan en hebreo. Misael, ¿quién pertenece a Dios? Es una pregunta en el hebreo. Azarías significa Yahweh ayuda. Noten los nombres que le ponen. Y hoy, ¿qué es lo que hacemos los padres cuando quieren ponerle un nombre a un hijo? Hace poco vi una hermana que le dijo, hermana, ¿y por qué le puso ese nombre tan extraño a su hija? A su hijo le puso un nombre bien extraño, Secundino Petronilo. Y me dijo que lo había encontrado en el periódico. No, hermana, le dije, no ande haciendo eso, le dije. Hay gente que a lo loco le pone nombre a los hijos. Lo ven en una película o una novela y ya le quieren poner al hijo de... La ignorancia, ¿va? Ni saben qué significa. En cambio, en los tiempos bíblicos, cuando a un hijo le ponía un nombre o una hija, significaba que ese carácter iba a estar en armonía con su conducta y reflejaba algo de Dios, ese carácter. No era solamente por ponerlo. Entonces el diablo conocía perfectamente bien eso, que estos jóvenes venían de familias cristianas donde temían a Jehová de los ejércitos, y el diablo dijo, les voy a cambiar el nombre, les voy a cambiar su identidad. Y noten cómo les puso Daniel 1:7. Noten que el diablo es astuto. Los ataca cambiándoles el nombre para que olviden su identidad. Daniel capítulo 1, versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. ¿Qué representa el nombre en la Biblia? Carácter. Puso nombres. Puso a Daniel Belsasar. Mire cómo le puso. Belsasar. Y a Ananías Sadrac. A Misael Mexac. Y a Azarías, ¿cómo le puso? Abednego. ¿Ustedes creen que el diablo es bobo? Dice Elena de Guay en el libro Dones Espirituales que el diablo no es estúpido.
Por eso, hermanos, yo siempre lo he dicho, que el diablo agarra como títere a un cristiano que no estudia ni lee. Es como una marioneta. Un cristiano que no estudie su Biblia y no lea, es un cristiano como marioneta para el diablo. El diablo sabía lo que estaba haciendo. Les cambió los nombres y le puso nombres babilónicos. Analicemos qué significa cada uno de los nombres. Belsasar. En Babilonia había un dios llamado el dios Bel. Noten, pero dice Belsasar. Es un nombre compuesto que significa el dios Bel protege la vida del rey. Un dios babilónico, el dios Bel. Sadrach, una alteración del nombre del dios Marduk. Es como el nombre abreviado de Marduk. Marduk era uno de los dioses principales de Babilonia. El dios Marduk. Babilonia tenía muchos dioses. Uno de los principales era Marduk. Interesante. A Mesac. ¿Saben qué significa Mesac? Significa quien es como Acués. Es otro dios babilonio. Quien es como Acués. Y Abednego, siervo del dios Nabú, otro dios babilónico. Siervo del dios Nabú, Abednego. Noten de que Satanás les está poniendo a los jóvenes nombres babilónicos que exaltan a los dioses de Babilonia. ¿Para qué? Para que estos jóvenes se olviden de su identidad. Los está borbandeando con otro nombre. ¿Para qué? Para alterarles el carácter. Pregunto, ¿perdieron su carácter estos jóvenes? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Verdad que se perdieron? ¿Se mantuvieron intactos? El diablo pudo cambiarles el nombre, pero no pudo cambiarles el carácter. ¿Qué carácter reflejaban estos jóvenes? ¿El carácter de quién? De Dios. Interesante, hermano, muy interesante. El tercer bombazo. Y esto es más interesante, hermano. El tercer bombazo que el diablo le lanza al remanente. Los quiere trastornar a través de la educación de Babilonia. ¿Cuántos creen de que en Babilonia había educación? Sí. ¿Cuántos creen de que en Babilonia habían ciencias y escuelas en Babilonia? ¿Cuántos creen eso? Sí. Noten cómo dice Daniel 1:4. Ahora Satanás los ataca a través de la educación de Babilonia, para que este remanente se olvide de su identidad. Daniel 1:4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Noten que fueron elegidos estos jóvenes por ser sabios, con entendimiento. ¿Para qué fueron elegidos? Noten para qué fueron elegidos. Idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de qué. Ahora, noten lo que está haciendo ahora Satanás a través del rey. Elige a estos jóvenes por ser inteligentes, sabios y de buen parecer, para llevarlos al palacio de Babilonia, para que sean enseñados y se les enseñe ¿qué? La cultura, la letra y la ciencia y la lengua de Babilonia. ¿Saben de que el diablo está haciendo esto mismo con el pueblo remanente? Yo les hago una pregunta para adventistas. ¿A dónde están mandando usted a sus hijos a estudiar? Un hermano me dijo, a la escuela de las monjas.
Padres adventistas que están mandando a sus hijos a las escuelas de los impíos para que les enseñen a rezar, para que les enseñen a bailar reggaetón, para que les enseñen las tradiciones de la Iglesia Católica, para que les enseñen de que descendemos del mono. Es verdad, hermano, que descendemos del mono. Están bombardeando a nuestros hijos con la evolución y con el Big Bang, negando la existencia de Dios. Satanás atacó a este remanente a través de la educación de Babilonia. Pregunto, ¿pudo vencer a este remanente con la educación de Babilonia? ¿Es verdad que Daniel y estos tres jóvenes se dejaron contaminar por la educación de Babilonia? Se mantuvieron fieles. La educación de Babilonia no los afectó. Se mantuvieron fieles. Y quiero decirles, hermanos, una cosa es que nosotros busquemos el pecado y otra cosa es que la tentación lo busque a nosotros. Daniel y estos tres jóvenes no fueron a turistear a Babilonia, los llevaron a la fuerza cautivo. ¿A quién otro fue llevado a la fuerza a una nación impía? José. Pero muy diferente a Lot. ¿Conocen la historia de Lot? Lean lo que dice el Espíritu de Profecía. Lot se fue acercando hasta llegar hasta Sodoma y Gomorra. Una cosa es que yo busque la tentación y otra cosa es que la tentación me busque a mí. Son dos cosas diferentes. La Biblia dice que el sabio ve el mal y ¿qué? Se aparta. Pero estos jóvenes fueron llevados a la fuerza a una nación idólatra e impía para ser bombardeados por la educación de Babilonia, pero no se dejaron contaminar. Yo les hago una pregunta, hermanos adventistas y padres adventistas. Estos hijos, ¿por qué tenían ese carácter? ¿Porque lo aprendieron en Babilonia o porque ya lo traían de sus padres, desde la casa? ¿Cuál es la primera escuela? ¿Cuál es la primera escuela? Dice el Espíritu de Profecía en el libro Conducción del Niño. ¿Cuántos lo tienen? Si los padres, lean el primer párrafo del libro Educación. Si los padres no educan correctamente a sus hijos en su casa, Satanás los educará por instrumentos usados por él. Terrible, hermanos. La primera escuela es ¿el qué? El hogar. Los criminales, ¿de dónde salen? ¿A dónde se origina? ¿A dónde aprendieron a robar? El niño llegó con un lapicero y un lápiz. ¿A dónde lo conseguiste? Se lo quité a mi compañero. Empieza ya la maldad en ellos. ¿Y qué hacen los padres? Le celebran, te felicito. Cuando un hijo dice una mala palabra, ¿qué es lo que dice? Qué lindo, el niño ya aprendió a hablar. Cuando el niño ya de 8 años puede usar el TikTok, ¿qué es lo que dicen los padres? Se ponen hasta a ver con ellos Haga la prueba. Niños de 8 años ya pueden usar el TikTok, pero pregúntenle de la Biblia. Cada día vamos perdiendo los valores. La sociedad se va corrompiendo. Pero aquí vemos de que estos jóvenes no fueron corrompidos ni con la educación de Babilonia, porque ellos habían formado su carácter. ¿A dónde? En su propia tierra, en su hogar, en su familia. Eran hijos de padres ¿qué? Cristianos. No de nombre, sino legítimo. Cuarto bombazo. El diablo ataca al remanente a través de la comida. Esto es más terrible, hermano. Ahora el diablo ataca a este remanente a través de la comida. ¿Qué es lo que proponía el diablo? Hermanos, quiero que agarren esta información porque esta información vale oro. Por favorcito, quiero que la agarren, hermanos. Miren, hermano.
¿Cuántos creen de que la alimentación está estrechamente unida con la vida espiritual del cristiano? ¿Quieren que se lo demuestre? ¿Por qué muchos hermanos se vienen a dormir a la iglesia? ¿Por qué? Hay muchas razones, pero una de ellas, ¿saben cuál es? Han comido mucho. Y cuando alguien come mucho, ¿qué pasa? Su mente la tiene que embotada. Y por muy bueno que sea el predicador, los hermanos no entienden nada. Porque la mente la traen embotada de tanto comer comida chatarra. ¿Cuántos de los que están aquí les gustan las pizzas, hermano? Los hot dogs, chatarra. ¿Cuánto? Terrible, hermano, ¿cómo estamos? No hemos dejado la comida del mundo, la comida de Babilonia. ¿Saben de que hay adventistas que aún discuten el tema de la comida? Como que si fueran impíos, discutiendo por el tema de la comida. Como que si no fuéramos adventistas. Defendiendo la fritada. Hermano, ¿saben qué es fritada? Defendiendo la moronga. Hermano, si por comer nadie se salva. Hermano, no sea tan fariseo. Pedro Mati come. Adventistas torciendo la Biblia para justificar las comidas inmundas. Y sabe, hermano, que el diablo es astuto. Está matando a la humanidad a través de la comida. Infórmense. Un hermano me dijo, hermano Rafael Díaz, usted que es doctor, porque me quería humillar. Y usted que es doctor, que está hablando de medicina. Y yo le caí en la boca y le dije, hermano, yo no soy doctor y nunca pretendo serlo, pero me gusta leer y estudiar para no ser ignorante. Saben, hermanos, la tasa de cánceres ha subido. ¿Y saben por qué? Dice la OMS, Organización Mundial de la Salud, dice, ¿sabe por qué? Por estar hartándose, disculpen la palabra, pero esa es la correcta, tanta comida procesada, embutidos, chorizos y mortadelas y bebidas carbonatadas con colores. ¿Y qué es lo que hace los adventistas? Vaya a traerme una Coca-Cola, y lo hacen de escondida del anciano porque les da vergüenza que lo vean en sábado comprando Coca-Cola. El diablo está atacando a la humanidad por la comida. Y sabe, hermano, que el diablo es astuto. Sabe que la tentación de la comida es más fuerte que cualquier tentación. Yo les hago una pregunta, hermano. ¿Cuál tentación es más fuerte? ¿La tentación sexual o la tentación de la comida? Hablen. ¿Cuál tentación es más fuerte? ¿La tentación sexual o la tentación de la comida? Es la tentación de la comida. ¿Cómo el diablo tentó a Cristo? No fue sexualmente que lo tentó, sino que fue ¿qué? Por el apetito. ¿Por qué tentó o cómo tentó el diablo a Adán y Eva? Por medio de la comida. Voy a hacer una comparación algo fuera de contexto, pero tiene lógica lo que voy a decir. Supongamos de que alguien está en un desierto, o mejor dicho, en una isla, con 40 días sin comer. Y de repente aparece una mujer bien atractiva, sexy, elegante, con un plato de comida. Pregunto, esa persona que está ahí con hambre en esa isla, ¿por qué se va a decidir? ¿Por el plato de la comida que trae la mujer o por la mujer misma? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque tiene tanta hambre que su mente no está pensando en sexo, sino que está pensando en comida. Porque la tentación de la comida es más fuerte que cualquier tentación. Y en ese sentido, Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, porque el que vence en la tentación de la comida, vence automáticamente en toda. Porque la tentación de la comida es más fuerte que cualquier otra cosa.
Y por eso es que el diablo está destruyendo a la humanidad a través de lo que está consumiendo la humanidad. Los hermanos que están adictivos a la carne, cuando huelen la carne asada, como que es una droga. Cuando ven la Coca-Cola, se les hace agua en la boca. Y el diablo sabía, voy a atacar a estos jóvenes a través de la comida para corromperlos. Porque si los hago que consuman comida de Babilonia, su mente va a estar embotada y se van a olvidar de las cosas espirituales. Astuto el diablo. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón comer hamburguesas de McDonald's. ¿Verdad que eso dijo Daniel? Tráigame un filete asado. Es tremendo, hermano. Hermano, no se enojen, pero lo que estoy diciendo es una gran verdad, hermano. El diablo lo está atacando. ¿Por qué hay tantos hermanos que tienen cáncer? Porque nos estamos alimentando mal. Y es terrible ver cómo el cáncer ha aumentado, hermanos. El diablo sí está destruyendo a la humanidad. Un montón de gente que se está muriendo de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de matriz, cáncer. Qué tremendo, hermanos. Cuando uno va a ese hospital del cáncer, hasta ganas de vomitar le dan a uno cuando sale ahí, hermano. Cáncer de todo tipo. Por la mala alimentación. El cáncer son células oxidadas. Daniel sabía perfectamente bien de que si él quebrantaba la ley de salud, eso lo iba a estorbar en su relación con Dios. Y tenía que tener una mente despejada para comprender las cosas espirituales. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Hay dos razones por las cuales Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey. Esto lo corrobora el espíritu de profecía. Uno, porque la comida era sacrificada a los ídolos. Y la comida preferida de Babilonia era el cerdo. ¿Saben ustedes eso, hermano? Que en Babilonia se consumía mucho cerdo. Y lo otro, porque Daniel sabía de que esa alimentación estaba en contra de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que dijo Daniel que quería consumir con los tres amigos? ¿Qué es lo que pidió que comieran? Pero yo no veo que Daniel diga, me voy a poner debilucho por tanto comer legumbre. Me van a temblar las patitas cuando haga ejercicio. Hermano, fíjese que yo no puedo dar de comer carne porque fíjese que veo hasta lucitas y me pongo bien débil. La mentira del diablo. Nos ha hecho creer de que al comer carne vamos a tener una salud y vamos a ser robustos y vamos a tener una gran fuerza. Que entre más manteca de cerdo consumamos es más sabrosa. Eso nos ha dicho el diablo. Pero vemos de que Daniel propuso en su corazón comer por 10 días ¿el qué? Legumbres con agua. Eso dice el versículos 11 y 15 del capítulo 1. Y dice que por 10 días, ¿cómo parecían estos jóvenes? ¿Cómo parecían? Dice que hasta su semblante era más diferente que los otros. El semblante que tenían ellos en sus rostros. La alimentación que estos jóvenes tenían era una alimentación que glorificaba a Dios. ¿Saben, hermanos, que Dios ha dado a la iglesia adventista un mensaje precioso? Y es el mensaje de la Reforma Pro Salud. Que casi, no estoy generalizando, pero casi no se vive ni se predica en el pueblo adventista.
Ese mensaje lo tenemos de adorno. Y dice el Espíritu de Profecía que el mensaje de la Reforma Pro Salud es el brazo derecho de los mensajes de los tres ángeles. Pero hablamos de la bestia, del papado, de los mensajes de los tres ángeles, de la caída de Babilonia, pero no les gusta hablar de la Reforma Pro Salud. ¿Saben por qué? Porque no se vive el mensaje. Lo tenemos como adorno el mensaje. Hoy predicar el mensaje de la Reforma Pro Salud es ser fanático y fariseo. Los que leen el Espíritu de Profecía sabrán de que tenemos un mensaje precioso. Si nosotros nos alimentáramos correctamente y sanamente, no anduviéramos en los hospitales. Elena de White dijo que el médico de Dios está en la naturaleza y habló de 8 remedios naturales: aire puro, el descanso, la abstinencia o la temperancia, tomar agua. ¿Se dan cuenta? Hacer ejercicio, confiar en Dios. ¿Quién hoy en la iglesia le gusta hacer ejercicio? Algunos cuantos hermanos les gusta hacer ejercicio. ¿Y saben dónde se identifica un hermano que está enfermo? Van a disculpar, hermano. Hermanos, ¿quieren que hable directo o le bajo un poquito la rayita? ¿Está bien directo? Yo estoy en una iglesia, en mi iglesia Tecoluca, La Esperanza, allí hablo yo con fuerza, porque los hermanos ya me conocen como predico y les gusta a los hermanos. Pero como estoy en una iglesia ajena donde me han invitado, por eso es que les pregunto a ustedes, ¿quieren que hable directo o le bajo una rayita? ¿Ah? Hermanos, ¿saben dónde se conoce una persona que está enferma? Yo solo he leído. En la barriga. La mayoría de enfermedades es por el colon inflamado. Terrible, hermano. ¿Quieres saber si un hermano está enfermo? Vele la panza. Se oye sarcástico, hermano, pero es una gran verdad, hermano. Hermano, no lo tome a mal, pero yo lo he leído, yo leo. Yo les digo a unos hermanos, por lo menos deberían de respetar el tiempo que paso leyendo. Paso diariamente 6 horas leyendo. Respeten todavía siquiera eso. La mayoría de enfermedades surgen por un colon sucio. Terrible, hermano. Noten cómo dice el Espíritu de Profecía. Eventos de los últimos días, página 72, párrafo 5. Debieran verse mayores reformas entre el pueblo que pretende guardar la pronta aparición de Cristo. La reforma de la salud tiene que hacer entre nosotros un pueblo y una obra que todavía no ha sido hecha. Hay quienes deberían despertar respecto al peligro de consumir carne y que todavía consumen carne de animales, arriesgando así su salud física y mental y espiritual. Las 3 cosas, miren lo que afecta a la alimentación. Pregunto, ¿Daniel sabía esto? ¿Saben de qué el cerebro vive? De oxígeno y de la sangre. Y si nosotros consumimos una mala alimentación, al cerebro que llega una sangre sucia. Terrible, hermano. Noten que todavía consumen carne de animales, arriesgando así su salud física, mental y espiritual. Muchos que ahora están solamente medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne, pronto saldrán del pueblo de Dios para no caminar con ellos. No lo digo yo, lo dice la sierva del Señor. Eventos de los últimos días, página 72. Terrible. 5.º bombazo y el último, este es más terrible. Quiero que se agarren de sus siervas, no quiero que se van a caer. ¿Están agarrados todavía? Sujétense. El diablo atacó al remanente en Babilonia a través de la música.
fruto del diablo. ¿Saben de que la música tiene un gran poder en la mente? ¿Cuántos creen de que hay personas que se han asesinado oyendo música de los Tigres del Norte? O de los, ¿cómo llaman estos que se oyen música en cantina? Usted me va a decir, hermano, ¿usted por qué sabe eso? No, de ahí vengo, pues. ¿Cuántos se han asesinado oyendo la música de Vicente Fernández, Mujeres Divinas? De los Temerarios. Porque la música tiene un gran poder en el tálamo, en el consciente y en el subconsciente. El diablo usa la música para propósitos malévolos y satánicos. Tenga cuidado con ese dicho satánico que aún le he escuchado hasta hermano Adventista. Hermano Rafael, si lo que importa es la letra, no la música, oigamos perreo y reggaetón. Lo que importa es la letra, no la música. Miren que el diablo es astuto. Pero el diablo ataca a través de la música. El diablo quiso corromper al remanente a través de la música, para que el remanente cediera a la falsa adoración de la imagen que Nabucodonosor levantó en el Valle de Dura, porque la música tiene poder, ya sea para bien o para mal. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor cuando levantó la estatua? Hizo que se tocara ¿qué? Música, porque la música impulsa. La música eleva la adrenalina. La música tiene poder ya sea para bien o para el mal. Y el diablo usó la música en Babilonia para estimular al remanente, para que el remanente cediera a la falsa adoración de la estatua. Daniel capítulo 3, versículo 1 al 6. Daniel capítulo 3, versículo 1 al 6. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Aquí está el múltiplo de 6. El número 6 era el número predilecto de Babilonia. Según Apocalipsis 13:18, ¿cuál es el número de la bestia? 666. Porque los elementos que encontramos en Apocalipsis 13 provienen de Daniel capítulo 3. El simbolismo proviene de acá. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros. Noten que allí en el Valle de Dura hubo una coalición impía de iglesia y Estado. Consejeros se reunieron, dice, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Pregunto, con este decreto que el rey estaba dando, ¿qué mandamiento estaba atacando el rey? El rey Nabucodonosor, ¿qué mandamiento de la ley de Dios estaba atacando directamente? El segundo, que está en la primera tabla, que dice, no te harás imágenes. O sea que el rey Nabucodonosor está metiéndose con la primera tabla de la ley. Mandó a hacer una imagen. Noten. Y fueron pues reunidos los satrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. En serio, hermano, esta semana, como está lloviendo mucho, he estado bien enfermo de mis bronquios. Usted me va a decir, ¿por qué? Yo mis videos los predico en la iglesia de la Esperanza, o sea que yo del pueblo viajo hasta la Esperanza a predicar, y ahí estoy, en vez predico hasta 2 sermones en la noche. Y cuando me vengo otra vez, y como yo voy en mi bicicleta a predicar, me cae el agua. Y con la garganta irritada, el siguiente día, ¿saben qué? Gran infección en la garganta.
Ustedes ven esos videos en YouTube, en el canal Apología Adventista. Pero detrás de esos videos hay un gran sacrificio. Pero Dios bendice el sacrificio. En todo el mundo ven esos videos hoy. Si ustedes ven acá, hermanos, cómo el diablo está usando la música. ¿Cuántos creen, hermanos, que la música tiene un poder para el bien o para el mal? Saben de que la música puede aún hasta elevarle los estados de ánimo. La música puede servir hasta para terapias, para aliviar el estrés y la depresión, los estados de ánimo. El diablo sabe de que la música tiene un gran poder. Esto significa, hermanos, que Babilonia tiene su música. ¿Babilonia tiene su música? Sí. ¿Cuántos creen, hermanos, de que el diablo está haciendo uso de la música para infiltrar a la iglesia? ¿Saben, hermanos, que hoy a todos le llaman cristiano? Reggaetón cristiano, bachata cristiana, perreo cristiano, rock cristiano, merengue cristiano. Todos le ponen cristiano hoy. Y como somos tan simples que nos fijamos en la letra, no en la música. Y nuestras iglesias, ¿saben qué música se está poniendo? Música pop rock, música de Babilonia. Las computadoras de las iglesias saturadas de música pop rock. Ya no queremos oír nuestro himnario, porque escuché hay un famoso predicador que dijo que eso era aburrido, eso era anticuado. La música del himnario es anticuada. A los jóvenes, para entretenerlos, hay que ponerles rock. Hay que ponerles reggaetón cristiano. Ahora, a la música sacra se le llama música anticuada. ¿Saben, hermanos, que si queremos hablar de música, yo sé mucho de música? Yo anduve mucho tiempo en el mundo sirviéndole al diablo. Era adicto a la música satánica, al rock, al heavy metal, a la misa negra. Llegó un momento donde estaba ya como un loco. Estaba obsesionado. Que de tanto oír esa música, solamente pensamientos diabólicos se le vienen a la mente a uno. De que llegó un punto donde yo quería tatuarme la cara del diablo en todo el pecho aquí, ¿ve? Me la quería tatuar, me quería hacer aquí la cabra masónica, el macho cabrío. Me quería hacer a Baphomet aquí. Pero Dios tiene todo bajo control. Imagínense si yo me hubiera hecho eso, ¿cómo me lo pudiera quitar hoy? Y sabe, hermano, que algunas veces necesitamos que se nos soque la soga para que no hagamos las cosas. Hermano, si yo predico así, es porque mi carácter es así. Fui formado en una familia donde tiene el carácter así. ¿Saben por qué yo no me hice esa cara del diablo en el pecho? De tanto oír música rock, misa negra. Y si usted oyera esa música, le diera escalofrío. Da miedo oír esa música. Lo que evitó que yo no me hiciera la cara del diablo en el pecho, ¿sabe qué es lo que fue? Yo tenía mi abuelo, yo le decía, papá, él ya murió. De esos señores antiguos. Andaba un gran 38 con un cinturón lleno de cartucho. Y me decía, él me decía Litillo, de cariño, porque yo me llamo Rafael. Me dicen Lito, diminutivo, pero él me decía Litillo. Si yo llego a verlo con un arito, con un tatuaje, le voy a meter un balazo. Me decía. Pero mire, eso le sirvió a uno. Ese miedo que me inculcaron hizo que yo no me hiciera un tatuaje. Yo no tengo ningún tatuaje en el cuerpo. Ninguno. Pero me sirvió eso. ¿Por qué? Porque la música, tanto oír eso,
el diablo lo incita. La música tiene un gran poder. No me venga con ese cuento, hermano, que lo que importa es la letra. Ese es un cuento barato. El diablo ataca nuestro tálamo a través de la música. Yo les hago una pregunta a adventistas, padres adventistas. ¿Qué música escucha su hijo en el teléfono? Dígame. ¿Qué música anda su hijo en el teléfono? ¿Qué música escuchan en su casa? Dígame. Y para terminar, noten como dice el Espíritu de Profecía. Eventos de los últimos días, página 136, párrafo 3 dice: las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Y sabe, hermanos, que el manual de iglesia, muchas juntas de iglesia lo tienen como adorno. ¿Cuántos tienen aquí el manual de iglesia como adorno? Hay miembros de junta que ni saben qué es manual. Y por eso es que levantan la mano a los locos, hacen malas decisiones porque no leen. El manual de iglesia tiene un tópico que habla de la música que debemos de usar en la iglesia, en las escuelas y en los hogares. Manual de iglesia, página 154. Debe de ejercerse gran cuidado en la elección de la música en nuestro hogar, en las reuniones sociales, en las escuelas y en las iglesias. Debe evitarse cualquier composición musical que participe de naturaleza de jazz, rock u otras formas híbridas semejantes. Asimismo, como toda expresión de lenguaje que aluda a sentimientos tontos y tribales. Manual de iglesia. Inclusive el manual de iglesia dice que antes de elegir a alguien para director de música, tenemos que elegir a ese director de música que sea una persona consagrada y que sepa de música. Y hoy solamente decimos, hermano, venga, quiero que ocupe este cupo como que si fuera una rifa. Manual de iglesia, página 90 dice: nunca debiera introducirse en nuestros cultos música secular. No dice letra secular, dice que música secular, ni de naturaleza cuestionable o dudosa. Ancianos, yo quiero que examinen su computadora. ¿Qué clase de música se usa en la iglesia hoy? ¿Estamos usando música de Babilonia o estamos usando música que glorifica a Dios? Daniel y los 3 hebreos tampoco se contaminaron con la música. ¿Qué pasó con los 3 hebreos? Se quedaron parados y dijeron: oh rey, no adoraremos tu imagen, aunque Dios nos defienda o no te defienda, pero no adoraremos tu imagen. Qué carácter, hermanos. La música de Babilonia no se metió dentro de ellos, se quedaron fieles. Pero yo les hago una pregunta para terminar. ¿Cuántos creen de que en Babilonia habían más judíos aparte de estos 3 hebreos? ¿Había más judíos? ¿Qué pasó con los otros? Se dieron a la apostasía. Pero Dios siempre ha tenido un remanente. Y ese remanente le es fiel a Dios, aún en momentos de crisis y persecución. Así Dios también en esta última etapa de la historia va a tener un remanente que Apocalipsis le llama los santos que guardan ¿qué? Los mandamientos. Dios tenga misericordia en nosotros, que podamos ser uno de esos remanentes, que seamos fieles a Dios. No importa donde estemos, hermano. Como dice un dicho, el perico donde quiera que es verde. No importa donde estemos. Si usted es un hijo de Dios, le va a ser fiel a Dios, aún donde nadie lo pueda ver, donde aún un ojo humano no lo pueda ver. Eso se llama integridad. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios, y que este estudio nos sirva
para que nosotros podamos hacer un examen de conciencia y ver en qué estamos fallando y poder analizar en cuál de estos proyectiles el diablo nos ha matado. Analicemos, hermano. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este estudio y que cada uno podamos nosotros pedirle a Dios fortaleza para que podamos imitar a este remanente que se mantuvo fiel, hermanos. Una cosa, hermanos, es fiel mientras hay comida, mientras hay un buen trabajo, mientras tenemos una cama donde dormir, mientras la familia toda está sana. Eso es fácil, darle gracias a Dios. Eso lo pueden hacer hasta los impíos. Pero otra cosa es ser fiel en momentos de crisis y persecución. Tener un carácter que no nos doblegue, un carácter que no haga que cedamos a la falsa adoración. Tenemos que imitar estos 3 hebreos, hermanos. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor. Que el diablo quiso atacar a estos 3 jóvenes, estos 4 jóvenes, con 5 dardos, con 5 proyectiles. Pero este remanente se mantuvo fiel en una tierra extraña. Ayúdalo, Señor, también que nosotros podamos serte fiel en esta Babilonia espiritual, donde el diablo quiere contaminarnos espiritualmente, moralmente, a través de la música y a través de la alimentación, a través de los malos hábitos. Bendice a tu iglesia, no solamente la iglesia de San Rafael Cedro, sino toda la iglesia adventista mundial. Que todos aquellos que escuchen este mensaje lo pueden tomar como una exhortación de que sí necesitamos. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por habernos mandado este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.